Es que esto tengo que salir, ¿no? Es que tengo que salir. No me está. No, por los problemas. Bueno, sigamos, chicos. Vamos a hacer ahora los mecanismos, vamos a analizar los mecanismos aplicando, ya hemos estudiado mecánica racional, hemos estudiado los mecanismos, hemos estudiado todos los conceptos necesarios y ahora vamos a resolver los 3 tipos básicos de mecanismos que hemos visto, que son el cuadrilátero articulado, el manivela vila corredera y el manivela corredera. Son los 3 mecanismos básicos. Acá tenemos un mecanismo de cuadrilátero articulado, que es un ejemplo que sale en el libro de el Hibeler, que básicamente el esqueleto, esquemáticamente sería 4 eslabones, donde el bastidor son los pivotes fijos A y B, y D, perdón. El eslabón de entrada es nuestro eslabón AB, el acoplador es el BC, y el balancín de salida es el CD. Este eslabón de salida, por ejemplo, puede ser un cajón. Acá no lo hemos hecho, pero en el libro sale como que este es el eslabón CD es un cajón. Y nosotros lo volcamos haciendo movimientos sobre, o ingresando con el movimiento en el eslabón AB, que es el eslabón balancín de entrada. Como ustedes verán, este mecanismo por las longitudes de los eslabones es un doble balancín, porque los 2 eslabones que están unidos al bastidor que tienen rotación pura, son 2 eslabones que no pueden girar completamente, sino que lo van a hacer en forma parcial. Bien. Como les expliqué, nosotros vamos a saber toda la geometría del mecanismo. Entonces voy a saber qué longitudes tienen todas las barras, y además voy a tener que saber, desde el punto de vista cinemático, qué velocidad y qué aceleración tiene uno de los eslabones. ¿Por qué? Y por lo que ya sabemos. El cuadrilátero es un mecanismo de un grado de libertad y eso significa que deberemos saber todos los datos referidos a un eslabón. Bien. Planteada así la cosa, es lo necesario que debemos tener claro para poder resolver un problema. Y vamos a aplicar lo que hemos aprendido en mecánica racional utilizando el método del movimiento relativo, teorema de Chasles. Recién les he explicado el tema de centros instantáneos, que a diferencia de este método, el de centros instantáneos es, como hemos visto, un método
escalar, porque yo no he usado ninguna ecuación vectorial. Todas las ecuaciones que he planteado en centros instantáneos son ecuaciones escalares, básicamente. El método del movimiento relativo, o teorema de Chasles, es un método vectorial. Entonces, planteamos la ecuación en función de que el movimiento de rototraslación de un mecanismo lo puedo expresar a través de la suma de los movimientos puros que forman a ese mecanismo, a ese movimiento complejo o de rototraslación. Por eso es que, como habíamos visto, la ecuación para la velocidad que corresponde a un punto de un cuerpo que se mueve con rototraslación estaba conformada por una parte que es la parte de traslación pura, que la define la velocidad de A, más una parte de rotación pura que lo define la velocidad relativa de B respecto de A. Y que necesita el método del movimiento relativo, teorema de Chasles, el uso de dos sistemas de referencia. El sistema de referencia absoluto, que es el XY, y un sistema relativo, que es el X1 y 1, y que se llama relativo, local, auxiliar, móvil. ¿Por qué? Porque lo voy colocando en los puntos correspondientes para analizar el punto siguiente. Es decir, en este caso, yo quiero determinar qué velocidad angular tiene la barra acoplador ABC y qué velocidad angular tiene la barra balancín CD. Y conozco qué velocidad angular tiene la barra de entrada AB. Con eso, con este conocimiento, yo voy a aplicar el teorema de Chasles. Entonces, mi sistema absoluto lo voy a colocar en la parte fija, que es el punto pivote fijo A. Pero como quiero analizar el punto B, porque al punto A no le conozco, porque al punto B no le conozco su velocidad lineal, ¿sí? Entonces vamos a mirar al punto B desde el punto A. Por eso vamos a colocar también el sistema auxiliar en el punto A, en correspondencia con el sistema absoluto. Y vamos a aplicar que la ecuación de la velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, que significa que el punto B se va a mover como se mueve A, más como el punto B se mueve respecto al punto A. ¿Cómo se mueve el punto A? Está dado por la velocidad de A, mirando cómo se movería A respecto de mi sistema absoluto. Como es un punto que está fijo, no se puede mover respecto al punto. Por lo tanto, esta velocidad, como sabemos, vale 0. Bien. Y después la otra parte, que es la parte de rotación pura, es la que vemos desde nuestro sistema auxiliar, X1 y 1, y que está dada por la velocidad relativa de V mirada desde A. O sea, un observador puesto en A, en el origen del sistema X1 y 1, puesto en A. ¿Cómo se mueve B? Y esa velocidad es la rotación pura de la barra AB, donde el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A. Donde la velocidad de B será una velocidad tangencial, o sea, tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio AB, que es justamente el eslabón esquelético AB. Bueno, visto en forma analítica, ya lo vimos para un caso simple de un mecanismo, acuérdense de esa barra que se desplazaba a través de dos guías, que bien podría ser una ventana, una banderola. Entonces, en este caso, la velocidad de traslación, dijimos, vale 0, y nos queda solamente la rotación de esta barra, que vale la velocidad angular de la barra por la distancia que separa el punto B del punto A.
Dijimos que en la forma analítica vamos a escribir a cada vector en función de su módulo y el versor que lo representa, dependiendo si este vector se movía en la dirección de uno de los ejes o estaba dentro del plano correspondiente. En el caso de la velocidad de B, es un vector que va a estar perpendicular a la barra B, y por lo tanto va a tener dos componentes, va a tener una proyección sobre el eje de las X y una proyección sobre el eje de las Y. Por eso ponemos a la velocidad de B como la componente en el eje de las X por el versor correspondiente que le da, esto es módulo, por el versor, esto tiene carácter vectorial, como lo habíamos dicho. Y lo mismo con la proyección sobre el eje Y, pero por J. Bien, la velocidad angular de la barra sabemos que es un vector que está en la dirección del eje Z, es decir, el eje que pasa por A y es perpendicular al plano XY. Por eso, omega siempre va a estar multiplicado, o sea, va a estar en la dirección del eje de la Z y su versor será K. Entonces, el módulo, como lo conocemos, que es 0,5 por K. Y el radio, la distancia entre B y A, es un vector que está en el plano y que va a tener dos componentes, sobre X y sobre Y. Por eso le estamos definiendo por el módulo de este vector, que es 0,9. 0,9 es la longitud del vector. BA, multiplicado por el coseno de 60, me va a dar la componente, la proyección sobre el eje de las X, y el carácter vectorial dado por Y, y lo mismo para la proyección sobre el eje de las Y, por J. Por lo tanto, esto es un valor que ya lo conocemos, y es un vector que está definido en el plano. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Y reemplazar estos vectores en esta ecuación que hemos planteado. Entonces, lo único que hacemos es escribirla, omega, por el radio correspondiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y la propiedad distributiva de 0,5 por el primer sumando y por el segundo sumando, donde tenemos que resolver ¿qué cosa? Los productos vectoriales. El trabajo está acá en esto, básicamente, en resolver los productos vectoriales de los versores K por I y K por J. Acá tenemos como ayuda los ejes X y Z, o sea, los versores Y, J y K. ¿Para qué? Para que nos resulte fácil hacer estos productos vectoriales de K por I. K por I sería hacer girar el versor K sobre el versor I. Los cuatro dedos de la mano indican esa rotación de K hacia I. Y el dedo pulgar me da el vector resultante. Acuérdense que el producto vectorial de dos versores me da otro versor, que es que sería el falta. Entonces, si es K por I, lo que me va a dar es J, en dirección y en sentido. Entonces, K por I es J, y K por J es menos I. Si ustedes hacen K por J, les tiene que dar menos I. O sea que vamos a estar en el sentido contrario a I. Por eso acá tenemos signo negativo. Bien. Entonces acá hemos resuelto la velocidad de B, que va a tener componente en la dirección del eje de las X, menos 0,9, y componente sobre el eje de las Y, que va a valer en módulo 225, perdón. Bien. Una vez que nosotros hemos calculado la velocidad del punto B, que va a ser un vector, vuelvo a repetir, como omega es antihorario, el vector que acabamos de calcular tiene una dirección que es perpendicular a la barra,
¿sí? Y sentido hacia la izquierda. Y fíjense que está bien porque si yo proyecto ese vector sobre el eje de las X me da negativo, como me ha dado. Fíjense que nos ha dado negativo. Y sobre el eje de las Y nos tiene que dar una proyección positiva, ¿verdad? Que es lo que ha dado positivo. Bien. Eso es lo que tienen que ir ustedes viendo en correspondencia. Una vez que calculé la velocidad de este punto, y ahora me voy al punto C. Entonces ahora voy a llevar mi sistema auxiliar que había puesto en A, lo voy a poner en B. Y voy a aplicar la ecuación del método de movimiento relativo, pero entre el punto C y el punto B. Y voy a decir que la velocidad de este punto C es la que tiene el punto B más la que tiene C respecto de B. Esa ecuación sería esta que está escrita acá. Velocidad de C es la velocidad que tiene el punto B trasladándose. ¿Qué traslado tiene? ¿Qué traslación tiene? Y la de la que sigue B trasladándose, siguiendo una trayectoria circular, alrededor del punto A. Esa es la traslación que tiene el punto B. Y luego, el otro término que va a ser la velocidad de C respecto de B, es cómo rotaría el punto C alrededor del punto B. O sea, mentalmente ustedes rompen esta unión entre el eslabón acoplador BC y el eslabón balancín CD, y dejando fijo al punto B como si fuera un punto centro o instantáneo de velocidad cero o polo, harían que esta barra rotase alrededor del punto B. Eso es lo que me define esta parte. Velocidad de C respecto de B. La velocidad de B es la que me daría cómo se traslada el punto B rotando respecto del punto A. O sea, cómo se trasladaría B siguiendo la trayectoria circular cuando la barra AB rota alrededor del punto A. Ahí está bien dicho. Bueno, lo mismo. Bueno, ya corto. Lo mismo, estamos aplicando que la velocidad de C va a ser la velocidad que tiene B más la velocidad relativa que tiene C respecto de B. Esto es traslación pura y esto es rotación pura. Esto lo acabo de calcular, que es la velocidad de B, lo acabo de obtener, y esto será omega CB por RCB, donde no, ¿qué es lo que no conozco en esta ecuación? No conozco la velocidad angular de la barra CB. El radio sí lo conozco, pero no conozco la velocidad angular de esa barra. Es lo que debo calcular. ¿Qué conozco de esa velocidad? Sería esta velocidad, omega CB por RCB, es una velocidad lineal, que es una velocidad tangencial. Es la velocidad que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C cuando la barra BC rota respecto del punto B. Entonces, esa velocidad va a ser perpendicular a la barra BC. Estos son los conceptos que tienen que aplicar ustedes. Entonces, esta velocidad lineal, que es tangente a la trayectoria, y que va a ser perpendicular al radio CB. Por lo tanto, de esta ecuación, de este vector, ustedes lo que conocen es su dirección, pero no conocen el módulo, porque no conocen el omega. De este vector conocen todo, tanto dirección y módulo, porque lo acaban de calcular. Y de este vector BC, que es la velocidad del punto C, pero mirada desde el sistema absoluto, ojo, acá hay velocidad de C mirado desde B, que es la velocidad de rotación pura, pero también hay velocidad de C mirada desde el sistema absoluto, que está puesto en A, que sería la velocidad, este vector BC. Esa sería la velocidad absoluta de C.
esta es la velocidad relativa de C mirada desde B, y esta es la velocidad absoluta de C mirada desde A, donde está mi sistema absoluto. De ese vector no conozco nada. Este vector, la velocidad de este punto, mirado desde acá, no conozco nada, ni módulo ni dirección. Por lo tanto, acá tengo dos incógnitas. Y acá tengo una incógnita. Es decir, que en esta ecuación vectorial tengo tres incógnitas. Entonces no la puedo resolver esta ecuación. ¿Por qué? Y porque esta ecuación vectorial representa dos ecuaciones escalares. Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones escalares? Es la proyección de cada uno de estos vectores en la dirección del eje de las X y en la dirección del eje de las Y. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación vectorial me representa un sistema de dos ecuaciones escalares, un sistema de dos ecuaciones. Y un sistema de dos ecuaciones soporta hasta dos incógnitas, y yo tengo tres acá. Por lo tanto, no la voy a poder resolver. Si no la puedo resolver, me voy a tener que plantear una tercera ecuación, que es la que vamos a plantear ahora. Son las y 26. Ya corto dos minutitos más y corto la clase. Y vamos a seguir el lunes que viene, porque no hay feriado puente el lunes que viene, pero el martes sí tenemos feriado, lo cual es complicado para nosotros. Pero bueno. De cualquier manera, como de la velocidad de C no conozco nada, la tengo que escribir o la tengo que plantear como el módulo en la proyección del módulo por el versor correspondiente y la proyección del módulo sobre el eje de la Y por el versor correspondiente. La velocidad angular de la barra CB no la conozco, entonces lo pongo como un omega C B en la dirección de K, sí sé su dirección. Y el radio de CB es el eslabón BC, que está todo en la dirección del eje de la C. Por lo tanto, es un vector que solamente va a estar definido en la dirección del eje de las Y, por eso las X, por eso está 0,2 en Y. Esto teóricamente ustedes lo tienen que reemplazar a cada uno de estos y resolver esta expresión para resolver los productos vectoriales. ¿Para qué? Para que esta expresión me quede solamente en I y en J. O sea, lo que tiene que desaparecer son los K. Ya lo saben, no hace falta que lo vuelva a decir. Básicamente es así. Bien. De cualquier manera, en esta ecuación a la que hemos llegado de la velocidad de C, planteándola para el eslabón acoplador, no puedo resolverla porque dijimos que tengo más de dos incógnitas. Tengo la velocidad angular y tengo las componentes, tengo la velocidad de C, que no la conozco. Entonces acá hay dos incógnitas y acá hay una incógnita, son tres. Tengo que eliminar una. Eso me obliga a plantear la ecuación de velocidad del punto C mirado desde otro punto, que es justamente el punto D. El punto C pertenece al eslabón acoplador, pero también pertenece al eslabón balancín. Entonces yo podría plantear la velocidad de cómo se mueve C mirado desde D. ¿Por qué? Y porque D es un punto del cual conozco algo. ¿Y cuál es? Que tiene velocidad cero, como en el caso en que planteé B mirado desde A. ¿Y por qué puse el sistema auxiliar en A? Porque sabía que el punto A tiene velocidad cero. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, y vamos a plantear la ecuación. Bien, los dejo libres. Nos vemos mañana a las 10:30. Se va a subir a la plataforma las preguntas para realizar el parcial. Acuérdense que tienen, como les explicó el ingeniero Manuel, un tiempo para responder y para
El que no lo haga dentro de ese tiempo estipulado, y no se le va a considerar el parcial. Aprobado. Así que por favor, son unas cuantas preguntas, nada más. En este caso lo vamos a hacer igual que el año pasado, y el segundo parcial sí le vamos a tomar un problema. Bueno, hasta mañana.